Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video donde veremos el referente al estudio de mercado, que es uno de los principales estudios, dirá el principal, como ya lo comentamos, para poder definir si un proyecto pudiera ser inicialmente viable. Este estudio de mercado tiene como objetivo primordial comprobar la existencia de la demanda. Eso es básico, es necesario, es lógico, es básico saber si hay una demanda que justifica el proyecto de inversión. Si no hay una demanda, pues obviamente el proyecto no va a ser rentable, no va a ser viable. Eh, si de pronto yo quiero vender galletas bueno, no sé, estoy inventando en ese momento cualquier tontería, pero si quiero vender galletas de nopal, pues a lo mejor a mí me gustan y voy a ser el único consumidor de esas galletas, pues entonces no es un proyecto como tal. Necesita forzosamente la existencia de una demanda suficiente para el proyecto de inversión. El estudio de mercado consiste en una serie de técnicas y procedimientos útiles para obtener precisamente esta información. En este estudio se incluyen elementos importantes como son los que veremos, que tienen que ver con demanda, oferta, precios y comercialización, que apoyan en la investigación de campo, o que se apoyan en la investigación de campo, realizada a los residentes de la zona de influencia, que puede ser local, regional, nacional o mundial. Una vez comprobado que hay demanda, pues hay una expectativa favorable a través de un mercado potencial amplio y se procede a realizar los demás estudios del proyecto de inversión. Entonces, teniendo una expectativa favorable, realmente ustedes seguramente lo saben, pues estamos del otro lado del proyecto, porque pues, yo diría que el 50, 60 o hasta más porcentaje del proyecto de inversión tiene que ver con que existe una demanda y una expectativa favorable de ese producto. En esa etapa es determinante tenerlo, ya que permite conocer las perspectivas reales que debe afrontar un determinado bien o servicio al pretender ingresar a ese mercado específico, y por lo tanto el conocimiento del mecanismo de mercado resulta imperiosamente necesario, como comento, para la aceptación o rechazo de la asignación de recursos de una determinada iniciativa. Entonces vamos a ver esta parte del estudio de mercado. El estudio de mercado tiene que ver con el análisis de la demanda, de la oferta, de los precios y la forma de comercializar ese producto. Tenemos algunas etapas del estudio de mercado que tendría que ver con la segmentación. Tendríamos muchos segmentos, muchas proyecciones y un solo posicionamiento de nuestro producto o servicio, o productos o servicios, una vez que hemos segmentado y proyectado cuál es el producto adecuado. El estudio de mercado, cuando se trata de proyectos privados, el objeto de este es determinar la cantidad de bienes y servicios provenientes de la nueva unidad productora que en cierta área geográfica y bajo determinadas condiciones de precio y cantidad, la comunidad o los clientes o los consumidores estarían dispuestos a adquirir para satisfacer sus necesidades. Eh, Metodológicamente se debe estudiar al consumidor y las demandas del mercado y del proyecto, lo actual y lo que podríamos proyectar, la competencia y la oferta también actual y proyectada, porque pues podríamos pensar hoy que no hay una competencia para cierto producto. En su momento, pues Uber entró solo al mercado y después ya entró Didi y entró Cabify, que por cierto ya casi no pinta o no pinta en el mercado, pero pues obviamente no solo es pensar en que en este momento no hay competidores, sino proyectar qué pasará cuando entren nuevos competidores y la comercialización del producto del proyecto. Los objetivos del estudio son, por supuesto, recopilar información de carácter económico para ver qué flujo podría tener nuestro proyecto, detectar y reconocer ventajas competitivas del proyecto dentro del mercado,
De tal manera que esta estructura de análisis del mercado de un proyecto tiene que ver con el proveedor en el análisis de la oferta, el mercado competidor en el análisis de la demanda, el análisis de los precios, que es la estructura del mercado, el análisis de la comercialización, que es el mercado ya distribuidor, el mercado consumidor, que también tiene que ver con el análisis de la demanda, obtener las conclusiones del análisis del mercado, ver todo el entorno del mercado y, por supuesto, analizar el mercado externo y las variables macroeconómicas. En un país con un crecimiento bajo del PIB, las posibilidades de que se dé un proyecto de inversión son bajas, porque un crecimiento del PIB bajo significa que la gente no está generando o no está teniendo mayores ingresos. En cambio, si el PIB está creciendo, quiere decir que la gente está trabajando, que probablemente haya más ingresos en la economía y que nuestro proyecto pueda ser viable. El estudio de mercado tiene algunas fases. Como vimos, en el mercado proveedor hay que ver los insumos, la dependencia de otras industrias, el costo de esos insumos, la mecánica de su disposición, la factibilidad de transporte y las condiciones de adquisición. En cuanto al mercado del competidor, si tengo competidores directos, indirectos, cuáles son sus precios, sus condiciones, su calidad, la publicidad que tienen y su situación financiera. En cuanto al mercado del distribuidor, cómo maneja el producto, y qué costos tiene y qué costos tendría yo con ese distribuidor. Y el consumidor, bueno, que es el que finalmente compra, cuáles son sus hábitos y motivaciones de compra, cómo lo voy a segmentar, si en forma institucional, individual, por sexo, profesión, edad, etcétera, o una multisegmentación. Y finalmente, como comentaba, el mercado externo, cómo están los ingresos, los ahorros, los precios de los productos, es decir, la inflación, las divisas, la forma de comercialización nacional e internacional. El análisis económico, aunque es un poco más de nuestra parte financiera, pues es importante inicialmente en el análisis de mercado ver cómo está la inflación, como decía, el Producto Interno Bruto, los aranceles, la política de importación y exportación, la tecnología y la estabilidad política de los países. Hoy que estamos en algunas situaciones convulsivas, todo esto es bastante importante. La estrategia comercial puede centrarse, es decir, nuestra parte de mercado, nuestro estudio de mercado o nuestra ventaja o diferenciación de mercado. Podemos centrarla, por supuesto, en el producto, el precio, la promoción, la distribución o el servicio, que son las clásicas P's de Kotler para la mercadotecnia, pero podemos coger alguna de estas estrategias en función, pues, de nuestras capacidades, ventajas, oportunidades, amenazas, etcétera. Podemos entrar al mercado por bajo precio o por alto, por un producto con calidad, por la forma de distribuir, como lo hizo Amazon, o por el servicio, como lo hacen también algunas otras empresas. Las etapas del estudio de mercado tienen que ver con hacer un análisis histórico, si es que hay datos históricos. En el caso de Uber nuevamente, pues no había como tal datos, aunque pues siempre existe alguna situación que nos permite visualizar ese mercado, porque bueno, existían los taxis como tal. Incluso hablando de este mercado de Uber, pues ahora están los taxis, más allá de Uber, están los taxis sin chofer, porque ya es un hecho en varias ciudades de Estados Unidos, y ese es un nuevo producto para para un nuevo mercado, pero a través de ese análisis histórico, donde el análisis nos dice que la gente necesitamos movernos y que a veces no tenemos transporte propio o no queremos usarlo, y que usaríamos el producto que se nos ofrece. Un análisis de la situación vigente y un análisis de la situación
proyectada. Importante recopilar información de fuentes primarias, es lo mejor, aunque también tenemos información de fuentes secundarias. La información de fuentes primarias tiene que ver con la observación directa, la experimentación y el contacto directo con el usuario, y están constituidas por el propio usuario o consumidor. Las secundarias son aquellas que ya se obtuvieron y que se obtienen a través de cámaras sectoriales, del propio gobierno, de revistas especializadas, de estadísticas que provienen de empresas y son las que generalmente buscamos primero, ya que sus costos son bajos y aunque no resuelven al 100% digamos, el problema de la información, sí ayudan a formar un criterio sobre la solución y contribuyen a la planeación de recolección de fuentes primarias, de datos de fuentes primarias. Haciendo una investigación de mercado, pues se debe analizar factores que incluyen información anterior que comentamos, primaria y secundaria, y que los pronósticos que atañen a la industria y al proyecto, saber los recursos y limitaciones que se tienen, los objetivos de quien toma las decisiones, el ambiente legal y económico y la conducta de los agentes demandantes. ¿Cuáles pasos deben seguirse en la investigación? Pues como cualquier investigación, solo que es de mercado, definir el problema, identificar las necesidades y fuentes de información, diseñar la forma de recopilar y el tratamiento de los datos y el informe concluyente del análisis efectuado. Hay que tener cuidado en nuestro proyecto, en esa parte del estudio de mercado, porque dependiendo de cómo hacemos la investigación, nos podría llevar a tomar decisiones equivocadas. Si yo le preguntara a las personas si quisieran tener un auto BMW, seguramente 100 de 100 me contestarían que sí. Y aunque es un ejemplo burdo, si yo sigo ese dato, decir, pues la gente quiere su BMW, voy a hacer esos autos, pues resulta que no sería realmente algo exitoso porque no todos pueden comprar o podemos comprar un auto. Entonces tendría que estar esta investigación obviamente ligada al poder adquisitivo. Insisto, es un ejemplo realmente burdo, pero lo que quiero ejemplificar es que hay que tener mucho cuidado en la forma de la investigación, en las preguntas y en el uso estadístico, porque me ha tocado ver algunos casos donde se lleva a tomar malas decisiones. El primer paso de la investigación de mercado es la definición del problema, como vimos. Debe permitir al investigador obtener toda la información necesaria para aclarar el problema de decisión gerencial y guiar al equipo de formulación para avanzar en el proyecto. El segundo tiene que ver con el planteamiento del problema. En el proceso para desarrollar un planteamiento no se debe perder de vista la meta, que son los resultados, qué es lo que quiero. El tercer paso comprende el diseño de encuestas, la determinación de la muestra, que es importante también, la preparación del trabajo de campo, la metodología a utilizar en el análisis de datos para que sea lo más confiable posible este estudio. Y el cuarto paso es la conclusión, cuando el estudio se hace como paso inicial de un propósito de inversión. El informe final debe ayudar a conocer el tamaño del mercado, el precio posible, la competencia y la pertinencia de llevar a cabo el proyecto desde el punto de vista del mercado. E insisto, teniendo el estudio del mercado positivo, viable, tenemos un avance muy importante en el proyecto de inversión. Me gustaría nada más recordar que es un proceso de aprender algo acerca de la población, de la base de una muestra extraída de ella. Ustedes lo saben, pues simplemente es tomar una parte de la población total, entendiendo que esa parte de la población total o esa muestra tendría un comportamiento similar a toda la población en un alto porcentaje.
porque tenemos que tomar un muestreo, porque tenemos que hacer una muestra y hacer encuestas, porque las poblaciones que se investigan pueden ser infinitas, porque el costo de censar una población finita pues es prohibitivo, obviamente, por eso los censos que hacen los gobiernos pues no son cada año ni cada ratito, porque incluso para ellos nos resulta bastante caro. Y aunque financiera y práctica y físicamente fuera posible, pues el muestreo puede ser incluso aún más eficiente. Entonces, el estudio de mercado, tenemos que establecer el objetivo, una investigación informal y formal, ver esa muestra que comentamos, que no haya sesgo en las preguntas, de lo que decía de la encuesta o de la pregunta de si compraría un auto de la marca comentada. Eso es un sesgo y eso lleva, insisto, a decisiones a veces equivocadas y validar esa muestra. La generación de información lo podemos obtener con información secundaria, obtenerla a través de información también primaria, cuestionarios por correo, ahora por todas las plataformas y redes sociales que existen, que son miles, eh, pero sería mejor incluso todavía a través de entrevistas personales y entrevistas telefónicas, porque aún está esta parte de que somos humanos y en una entrevista personal somos un poco más sinceros. En un cuestionario electrónico podríamos mentir sobre algunos puntos. Pero bueno, esas son decisiones ya de cada uno de los emprendedores y también tiene que ver pues, con el costo. Todo esto para poder diseñar las encuestas y llevarlas a cabo. ¿Qué tendrá que ver en nuestro estudio de mercado? Las P's de Kotler que había comentado. Tendríamos que ver cuál es nuestro producto, cuáles son sus cualidades, su calidad, qué calidad vamos a tener, para qué se va a usar, el diseño, el empaque y las especificaciones de uso del producto. Obviamente se aplica en los casos de nuestros proyectos. Una segunda P, que como saben es plaza, no necesariamente en ese orden, pero en este caso es la plaza, es decir, la distribución, cuál es el mercado potencial, cuál es el mercado objetivo, el análisis de su estructura, su segmentación, el estudio de la demanda, la proyección de la demanda e incluso analizar si hay productos sustitutos. El estudio de la oferta, que nos permite identificar específicamente a competidores, pudiéramos saber qué porcentaje del mercado es atendido y eso ayuda mucho porque a veces cuando se hace un proyecto y uno dice en el proyecto, oye, se quiero vender 20 millones de pesos y a veces el inversionista dice, es mucho dinero, 20 millones, pues sabiendo el porcentaje de mercado, podremos decir es que 20 millones es el 0.001 del mercado de croquetas, por ejemplo. O de pronto podemos decir 20 millones y el inversionista puede saber que el mercado vale, por decirlo, 40 millones y me va a decir, oye, ¿quieres tomar el 50% del mercado? Pues es más complicado, obviamente. Entonces es importante poder tener toda la información o la mayor información posible para hacer nuestro estudio de mercado. Y en este caso, regresando al estudio de la oferta, ver las fuerzas y debilidades de la competencia, nuestras amenazas y oportunidades, la curva de la oferta, cómo se mueve en función del precio y los canales de comercialización sobre todo. En esta tercera P de precio, pues tendríamos que ver el precio si lo vamos a basar en el costo, en la demanda, en la competencia, en la utilidad, ver la elasticidad precio-demanda, donde recordemos que la elasticidad precio-demanda tiene que ver con cuánto se mueve la cantidad de lo vendido en función de los aumentos de precio. Estrategias
coordinación de precios también será importante. Y la cuarta P, el plan de promoción, regresando a nuestra quinta P de servicio postventa, que tiene que ver con todo nuestro plan de mercado. Y la conclusión, pues, es ver el aspecto positivo y negativo del estudio de mercado, los riesgos, la magnitud del mercado total y si vamos a seguir con el proyecto o no. Y entonces, en resumen, pues es muy, muy importante tener un estudio de mercado porque nos va a dar la guía para poder definir si continuamos con nuestro proyecto de inversión o no continuamos. Todo esto lo veremos también relacionado con el costo y demás en la parte de viabilidad financiera en el transcurso de las siguientes semanas. Muchas gracias.